La semana anterior en nuestro análisis semanal del mercado Forex tuvimos alrededor de 6 operaciones que nos parecían potencialmente posibles y ventajosas a la hora de tomar una operación. Para esta semana vamos a ver qué tal nos recibe el mercado y qué podemos ver en la observación de esta semana. Bienvenidos al análisis semanal de Economics for All sobre el mercado Forex. Muy buenas a todos, chicos, y bienvenidos a un nuevo análisis semanal sobre el mercado Forex. El día de hoy vamos a analizar de primera mano lo que nos espera esta semana en el mercado. Estamos ya a martes, así que ya ha transcurrido día y medio más o menos de operación del mercado, así que vamos a analizar rápidamente lo que nos espera para esta semana. Vamos a empezar compartiendo pantalla. Vamos a ver esto por aquí. Y vamos a iniciar, como siempre, con el análisis fundamental, lo que nos espera en materia de noticias para esta semana en términos de noticias AAA, noticias que van o que pueden llegar potencialmente a crear algún tipo de volatilidad en el mercado. En este caso vamos a hablar específicamente de las noticias más trascendentales. Yo utilizo normalmente o Investing o Forex Factory para ver las noticias más relevantes que tenemos en el mercado. Para el día de ayer teníamos un índice de clima de negocios en Alemania que salió peor de lo esperado. Esperamos para hoy. Vale, esto ya se publicó de la libra esterlina. Teníamos el índice de utilidades o de ganancias. Y para el día miércoles, a ver, normalmente lo que hacemos aquí es ver qué tipo de noticias nos pueden realmente llegar a afectar las observaciones que vamos a hacer luego en el análisis técnico. O sea, lo que vamos a ver luego en los gráficos, cómo puede verse afectado trascendentalmente por este tipo de noticias. Cuando no hay algo demasiado trascendental o importante, las cosas pues realmente no las tenemos demasiado en cuenta porque pues vemos que no va a tener una trascendencia real en el movimiento del gráfico. Sin embargo, hay algunas noticias que si bien no podemos esperar que afecten directamente el gráfico, como por ejemplo, en este caso, esta noticia específicamente de situaciones de la Fed, sí son noticias que pueden llevar trascendencia frente a la posibilidad de volatilidad en el mercado. ¿Qué significa eso? Que tengamos movimientos muy bruscos, muy amplios en los recorridos de las posiciones. Entonces, estar dentro de una posición en ese momento en el que sale la noticia o en el que se da, por ejemplo, la publicación de una declaración o cuando hay una conferencia de prensa, por ejemplo, como hay aquí debajo, después de la decisión de las tasas de interés, pues sí se vuelve muy trascendental estar bien posicionado, porque si tenemos un stop muy justo o una orden de entrada muy justa en el momento de la salida de esa noticia, la sola volatilidad puede hacer que la orden se active y sacarnos eventualmente con pérdidas por un stop. Entonces, ese tipo de cosas son trascendentales, son muy importantes y son cosas que normalmente vamos revisando en el proceso. Antes de continuar, chicos, si no se han suscrito, por favor denle suscribir al botón de la parte de abajo, el botoncito rojo, y denle clic a la campanita para que les avise cuando publiquemos contenido nuevo, normalmente bastante educativo sobre este tipo de cosas. Si les gustó el video, denle like y cualquier duda, pregunta, situación que quieran comentarnos, déjenlo por favor en la parte de abajo en los comentarios. Bueno, una vez visto que no vamos a tener, tenemos noticias importantes, claro que sí, pero que no vamos a tener gran sorpresa en los mercados, pues vamos a pasar a ver los gráficos. Día jueves y viernes me parecen los más trascendentales en este sentido para esta semana. En cuanto a movimiento, por un tema de la posibilidad de ver aquí cómo pueden cambiar las solicitudes de desempleo, de seguros por desempleo, de subsidios por desempleo en Estados Unidos, que nos da gran posibilidad de anticipar qué puede pasar con la tasa de desempleo para este mes en Estados Unidos y la venta de viviendas nuevas que se pueden presentar en Estados Unidos. Entonces, esas dos situaciones para tenerlas en cuenta, poder irlas revisando y ver cómo podemos anticiparnos un poco al mercado. Vale, vamos a cambiar por acá y vamos a ver lo siguiente. Esta es la primera vez que veo el gráfico, así que vamos a ir haciendo el análisis juntos. Voy a intentar hacerlo lo más rápido y breve posible. Hay algunas situaciones que realmente no me convencen. Como ya sabemos, vamos primero al análisis macro, marco diario, una línea de tendencia diaria que se mantiene alcista. Sin embargo, los últimos máximos del gráfico en el corto plazo no han sido necesariamente al alza, así que esperamos una corrección un poco más cercana a esa zona que nos podría funcionar, cercana a este lugar, que coincida con la línea de tendencia para esperar un movimiento de potencial alcista. Dólar australiano versus franco suizo, la misma situación.
Tenemos una zona que está respetando una zona de soporte de resistencia. En este caso, se apoya sobre esa zona. Así que tenemos ahí un soporte sobre el cual el precio podría reventar nuevamente al alza. Sin embargo, yo esperaría que en el tiempo se vaya acercando más a la línea de tendencia. Dólar australiano versus yen japonés. Esta fue una de las operaciones que vimos la semana anterior. La semana anterior tuvimos, es que no estoy totalmente seguro, creo que fueron 6 operaciones que nos parecían potenciales al principio de la semana y que 2 o 3 días después se cumplieron tal cual como las habíamos generado. Hubo una que nos sacó por stop, que fue el libra versus el dólar australiano, si no estoy mal. Y varias que no se cumplieron, que las configuraciones, los setups que teníamos pendientes no se cumplieron en el transcurso del tiempo. Esta fue una de las que sí se cumplió, fue a buscarnos el profit, se cerró la operación y el movimiento se genera después. Entonces no he borrado esto precisamente esperando tenerlos por aquí. El movimiento básicamente era movimiento alcista. Teníamos una zona en la que el precio podía llegar a reaccionar, esa zona amarilla que está marcada, y dentro de esa zona amarilla, si el precio despegaba desde ese lugar, una vez llegando a esas zonas, pues nos interesaba si era capaz o no de buscar un retesteo. El precio continúa el movimiento, viene a buscar el retesteo en el 61, abre la operación y va a buscar el profit. Nuevamente, esto lo pueden ver en el video de análisis de la semana anterior, que todo estaba ahí bastante explicado. Lo fuimos compartiendo también en el seguimiento de la semana que hicimos el día jueves. Vamos a quitar estas cosas porque el movimiento ya se dio. Y ahora analizamos lo siguiente. Había hablado también que a mí no me generaba mucha confianza, digámoslo así, el movimiento alcista si no era capaz de volver a generarme máximos en estos gráficos. ¿Por qué? Porque el movimiento diario, miren que en esta zona, vamos a marcarlo en este sentido, en esta zona el movimiento diario ha encontrado una especie de resistencia a la hora de intentar sobrepasar esos máximos anteriores. Esta zona de acá abajo que aparece en este caso en amarillo la está utilizando como una zona de soporte. Así que se apoya en esa zona amarilla intentando ir a buscar batir la zona roja. Pero el gráfico no toma realmente una decisión concreta de cuál es la dirección que va a tomar el precio, en teoría, en el movimiento en el largo plazo. ¿Por qué se dan esas situaciones? Porque hay una lucha ahí de vendedores y compradores a través de si me paso o no me paso de ese precio. Nuestra tendencia, en teoría de largo plazo, sigue siendo alcista, pero, y aquí hay varias cosas que tener en cuenta. La primera es que este máximo que se generó en esta zona ahora es más pequeño que este de aquí. ¿Qué es lo que pasa? Que el mínimo que tenemos aquí no es más pequeño que este. Sí es más pequeño que este, es decir, que el de corto plazo. Aquí podríamos hablar de una especie de nueva tendencia bajista, pero yo esperaría que aquí me haga un mínimo más bajo que este para poder empezar a buscar ventas. Antes de eso, no. ¿Por qué no? Precisamente por lo que les estoy diciendo, la tendencia a largo plazo sigue siendo alcista a mi manera de verlo, hasta que logre batir, hasta que logre romper esta zona amarilla que está en esta observación. Entonces yo todavía no buscaría ventas, pero sí estaría pendiente de cómo se termina de generar ese movimiento y a ver si es capaz de continuar el movimiento bajista. Esperemos a ver qué tal terminan estas velas y ver cómo se va desarrollando, pero por ahora no tenemos nada. Dólar australiano versus el dólar neozelandés. Para mí realmente no hay movimiento todavía válido. El movimiento tiene que venir a buscar algún tipo de corrección, así que hasta que no venga a buscarme esa corrección, pero realmente ahí no tengo oportunidad. Dólar australiano versus el dólar americano. También fue una opción que estuvimos viendo la semana anterior, una compra eventual que teníamos si el precio era capaz de soportar esa zona del precio que no había sido capaz de romper. Vamos a borrar esto. ¿Qué zona era la que estábamos en su momento vigilando? Esta zona del precio, porque aquí se encuentra con varias coincidencias. La coincidencia del máximo anterior, o sea, del máximo que había sido roto en ese movimiento alcista, el que fue apoyado después en este momento, vamos a ponerlo nuevamente aquí. Este máximo que es roto en esta zona viene a buscar el retesteo, el gráfico se dispara y luego sobre esa misma zona, recuerden que todo esto es un tema de zonas, no es un tema de precio exacto, es un tema de zonas, el precio vuelve y se mantiene apoyado e intenta buscar romper al alza. Lo que pasa es que el precio no ha sido capaz y ha configurado aquí una especie de micro tendencia bajista que ahora se mantiene muy bien y las probabilidades son que el precio rompa este movimiento a la baja y continúe buscando cada vez más movimientos bajistas. Lo que pasa es que nosotros vamos a tomar operación solo si el precio es capaz de romper esta zona a la baja, buscamos el retroceso y buscamos la venta.
Hoy no vamos a hablar del tema del Bitcoin, no veo realmente relevancia. Esta es una operación que también hablamos la semana anterior, el dólar canadiense versus el yen japonés, un movimiento diario que se mantiene todavía alcista. Sin embargo, miren cómo el precio en la parte superior, en la zona amarilla que estamos marcando, no ha sido capaz de ser roto. Se mantiene en este caso sobre esa zona. Vamos a quitar estas mediciones, vamos a ver si es capaz o no de configurarnos una nueva formación alcista o no. Esa zona sigue siendo muy relevante en el precio, pero miren que la línea de tendencia todavía no ha sido rota, se mantiene todavía, el movimiento del precio es bastante firme en ese sentido, no es capaz de sobrepasar a la baja ninguno de esos mínimos, por lo tanto continuamos esperando movimientos alcistas. Esta posibilidad, lo que pasa es que no me gusta, es decir, aquí nos cumple digamos, la lógica de una de las reglas de la observación del Fibonacci, pero para llegar a este punto de esta observación, no me gusta que los máximos no son más altos. O sea, la estructura del precio no es realmente alcista. El movimiento en cuanto a la observación gráfica sí, pero la estructura del precio no. Entonces, no me gusta ese sentido, así que yo por lo menos esperaría. Euro versus dólar australiano, muy lejos todavía del lugar de entrada. Euro versus el dólar canadiense, no me gusta realmente, no tengo una tendencia clara que me permita entrar a comprar o a vender. Euro versus el franco suizo, igual todavía lejos de la línea de tendencia. Hay semanas sencillamente que son semanas de observación, de ir haciendo una especie de monitoreo de cómo se van comportando los activos, pero que no hay realmente operaciones. Las operaciones de la semana anterior deberían ser suficientes incluso para pasar el mes. Pero está bien seguir haciendo el monitoreo, estar pendiente de los gráficos, continuar mirando todos los días este tipo de cosas. Euro versus yen. Miren cómo aquí, por ejemplo, el gráfico sí es capaz de crearme un movimiento. Aquí, esto lo habíamos visto la semana anterior, aquí se había dado una especie de rango que es roto en este movimiento, porque me crea un alto más alto que este, más alto que este, más alto que este. Entonces tenemos una especie de rompimiento de ese rango, pero el movimiento, al devolverse, me crea ahora un mínimo más bajo que este. Entonces, en este movimiento, ¿qué es lo que estamos esperando? Que me haga un retroceso, que llegue a esta zona que está marcada en esta zona roja, y en esa zona roja buscar un movimiento de venta si me da un cambio de estructura en el precio en los marcos menores. Si no tengo cambio de estructura, no entramos. Eso fue lo que nos pasó en esta caída. Es decir, cuando digo nos pasó me refiero, fue lo que estábamos esperando en un principio. Cuando vimos la oportunidad la semana anterior, la principal condición para buscar la entrada de compra, si se daba el movimiento, era que en esta zona el precio tuviese algún cambio de estructura. Como no tuvo cambio de estructura, el setup, la configuración que esperábamos, no se produjo. Y como no se dio, pues sencillamente no compramos. ¿Por qué no compramos? Porque el precio venía con demasiada fuerza, tanto que no fue capaz de sobrepasar en la estructura del gráfico más pequeño, del marco de tiempo menor, no fue capaz de sobrepasar la estructura bajista y continuó cayendo. En este movimiento bajista, el gráfico, claro que dentro de los gráficos más pequeños te crea una especie de micro tendencia bajista, ahora tiene este retroceso y me gustaría verlo llegar a esta zona y que ahí adentro de esa zona me dé un cambio de estructura para buscar una venta hasta estos niveles de los 124, 430 o 440 más o menos. Entonces ya veremos cuando llegue a estos niveles si es capaz o no de darnos esa entrada. Todavía le falta un poco, va camino a esa zona, pero todavía le falta un poco y como esto es en marco diario, pues aquí esperaremos. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a poner en este caso aquí una alerta para cuando el precio llegue, cruce hacia arriba, para cuando el precio llegue estar pendientes de poder ir a ver el gráfico, a ver si tenemos una observación que sea sensata y nos ayude a tomar algún tipo de entrada. Euro versus dólar neozelandés. He visto gente esta semana tomando entradas en este par. Me parece muy bien. Yo la verdad no lo he estado analizando. Hemos estado trabajando en un producto, en un proyecto que tenemos para este año y que espero que salga, si no hoy, máximo mañana, pero espero que salga estos días, así que no he estado demasiado metido. Pero miren que la observación es bastante válida. Un movimiento del euro versus el dólar neozelandés que se mantiene sobre una línea de tendencia bajista. Si vamos solamente a las mechas de ese movimiento, miren que podemos corregir este movimiento. Lo que pasa es que en el movimiento anterior, esta claridad en este movimiento bajista pues no nos permite ver realmente esa zona en la que podríamos buscar esa venta, que podría haber sido en estos lugares. Lo que pasa es que,
como no estuvimos ahí, pues no lo vimos y ya está, no pasa nada, no sucede absolutamente nada. El movimiento del marco menor tampoco nos hubiese dado entrada, estaba muy lejos de la observación, así que por mí es como si no hubiera pasado absolutamente nada. Aquí podríamos corregir un poco el Fibonacci, hay un muy buen retesteo en esa zona del 78, pero repito, como no nos, por ejemplo, aquí si hubiésemos estado pendientes, si hubiésemos buscado la entrada en esta zona, necesitábamos que aquí el gráfico al cambiar la estructura nos hubiese dado un retesteo, es decir, un pullback, un movimiento en el que se devolviera a buscar esas zonas del precio, pero no lo hace, así que sencillamente no entramos y ya está. En el euro dólar, en el largo plazo, habíamos hablado también la semana anterior de un movimiento alcista en el eurodólar en el largo plazo, en el gráfico diario. Sin embargo, también hablamos del potencial que tenía de llegar a esta zona amarilla que está cerca a los 1.20 porque había emprendido un movimiento del corto plazo nuevamente, es decir, en esta especie de tendencia que crea el gráfico aquí, me hace un rompimiento bajista y parece estar buscando hacer ahora una especie de tendencia bajista en este sentido. ¿Por qué? Porque miren que los mínimos y los máximos ahora en esta nueva tendencia, es decir, aquí tengo un movimiento bajista, alcista, bajista, perdón, va este movimiento desde este máximo, mínimo, máximo, mínimo, y este máximo debería venir a buscar otro mínimo, porque este máximo no es superior a este mínimo es más alto que este anterior, así que podríamos ver tranquilamente un movimiento de venir a buscar esta zona. Que el precio puede continuar subiendo y romper, por supuesto que puede, el precio puede hacer lo que quiera, sencillamente es una hipótesis que tenemos basados en la estadística y en la observación general del precio. Bueno, libra australiano, esta fue la operación que nos sacó por stop la semana anterior. Estábamos buscando una venta que mantuviera o fuese capaz de sostener este movimiento bajista. El precio no lo hace, nos saca por stop, no pasa nada. Replanteamos la línea de tendencia. ¿Y ahora qué vamos a buscar? Buscar movimientos alcistas. Aquí de hecho ya lo dio, hubiese sido una buena oportunidad para entrar. No estábamos, yo la verdad la semana anterior, después de tener las oportunidades ya concretadas, pues llega un momento en que tienes que saber cuándo parar y dejar de operar, dejar de estar metido todo el tiempo en los gráficos y en el mercado. Cuando las oportunidades se cumplen a principio de semana, pues normalmente no tiene sentido seguir buscando como intenciones de seguir operando y operando y operando y operando. Hay formas de operar que te llaman realmente a abrir cuantas operaciones sea posible según tu estrategia. Yo pienso que lo mejor para un tema de gestión emocional y un tema de gestión de psicología del trading es que cuando cumples un objetivo, que eso está explicado en una estrategia de inversión, cuando cumples un objetivo puntual, es mejor parar, darse un tiempo y luego retomar el mercado luego más adelante. Entonces, cuando llegas a este punto, a este nivel, a estas zonas, miren que el gráfico viene hacia un máximo anterior, viene a buscar la zona del 78, incluso del 91, viene a tocar esas zonas y se dispara y va camino al menos 27. ¿Qué podemos esperar ahora en este nuevo movimiento? Que haga lo mismo, pero entonces ahora vamos a tomar como referencia esta vela y a ver dónde nos, en teoría, mostraba la vela roja, que sería esta de aquí, aunque yo esperaría que llegara al menos 27 del movimiento anterior para poder hacer este Fibonacci, es decir, aquí y esperar que llegue a este menos 27, trazamos el Fibonacci hasta esa zona y cuando lleguemos a ese lugar, sí podríamos, me parece a mí, buscar un retroceso y cuando busquemos ese retroceso, buscar otra vez una compra. Esta línea de tendencia me gusta, hay que esperar que logre como consolidarla en el tiempo y ver cómo continúa haciendo. ¿Por qué? Porque miren que en el gráfico diario todavía este máximo no es superado. Por eso digo que me gustaría esperar que llegue al menos 27 del movimiento anterior y estos máximos de aquí todavía no son sobrepasados. Así que este máximo todavía está vigente, entre comillas, pero hay que esperar que el movimiento se termine de desarrollar. Libra versus dólar canadiense, movimiento bajista, pero realmente la tendencia no es muy clara. Aquí no tengo mínimos más bajos para poder buscar operaciones de venta. Libra versus el franco. Miren que esta operación la habíamos estado revisando si el gráfico era capaz o no de venir hasta estas zonas y continuar buscando un movimiento bajista, pero realmente me parece que está en una especie de canal bastante enredado, digámoslo así. Y en el gráfico de 4 horas todavía no tengo una confirmación de cambio de estructura. Este mínimo podría ser más alto que este mínimo de aquí, sí, pero estos mínimos de aquí atrás todavía siguen siendo válidos. Es decir, si yo tomo este movimiento completo así, voy a decir, ya rompió el movimiento porque ahora este mínimo es más alto, este mínimo es más bajo que el anterior, así que puedo buscar un movimiento de caída. Puede ser. Y si te funciona, me parece genial, pero estos mínimos de aquí todavía no han sido superados.
Así que podría ser buscar un retroceso aquí y buscar una venta. ¿Es una opción? Claro que es una opción. Yo no lo haría, pero es una opción, claro que sí. Libra versus el yen japonés, operación que habíamos hablado también la semana anterior, movimiento que empezó el movimiento en esta zona, nos dio un cambio de la tendencia y se fue al alza. Como la operación habría sido en marco de 4 horas o de 1 hora, pues ya estuviéramos por fuera del tema. Lo mostramos en la línea de seguimiento del mercado de la semana anterior y continuamos observando la misma situación. ¿Qué es lo que pasa? Casi que todos estos activos me están dando máximos que no son realmente mayores a los máximos relevantes anteriores. Es decir, el movimiento logra ser alcista, pero no logra romper al alza esos máximos que había generado anteriormente. Entonces, cuando hay ese tipo de incertidumbre, es mejor que no operes, es mejor que no te metas. Si no lo ves claro, es mejor que estés por fuera y ya está. Entonces, en el marco diario vemos exactamente lo mismo y miren que si nos devolvemos todavía más atrás, hay gente que no le gusta ir tan atrás del tema, ese máximo coincide con una zona de precio máximo del marco diario que es muy trascendente, muy relevante con el mercado. Así que las probabilidades de que en esa zona el precio realmente encuentre una resistencia muy fuerte para continuar subiendo son muy altas. Entonces puede jugar en nuestra contra, seguir buscando en tendencia alcista ese tipo de compras. Entonces yo en esa zona esperaría que rompa el alza o que me marque un cambio de estructura bajista para empezar a buscar ventas. Libra versus el dólar neozelandés. Miren que aquí hay un rompimiento de esta línea de tendencia del corto plazo. Podemos esperar que el gráfico tenga oxígeno y espacio para venir a buscar este movimiento de aquí, o sea, esta zona en la que el precio pueda venir a buscar esta próxima línea de tendencia desde estos máximos de acá atrás. Y si es capaz de hacernos este movimiento, pues podríamos buscar una venta en ese nivel. Libra versus el dólar americano, un poco de lo mismo. Habíamos visto el movimiento la semana anterior. Miren que el movimiento se mantiene sobre la línea de tendencia. De hecho, es bastante sensato, bastante sólida esa línea de tendencia, tanto que las velas, por ejemplo, que se empiezan a formar en el marco diario, rechazan cada vez que pueden la línea de tendencia. Miren que las veces que la vela se está formando y llega a esa línea de tendencia, son rechazadas por esa tendencia. ¿Sí ven? Es decir, la vela que se forma sobre la línea de tendencia en algún momento intenta llegar hasta esos precios, pero luego el comprador o digamos, la subasta en la que el comprador interviene de manera masiva, devuelve la vela a posiciones todavía más altas. Entonces, ¿qué podemos esperar? Miren que este máximo sí es más alto que este y más alto que este. Entonces, nuevamente, retroceso y compra eventual aquí. Esto me parece un buen setup, por ejemplo, para entrar a buscar una operación. ¿Cómo la vamos a revisar? Vamos a quitar esto. Vamos a ver el movimiento en el que inicia el movimiento alcista, que aquí se está cumpliendo. Vamos a esta zona, miren que viene al 78.6 perfecto del diario y se devuelve. Vamos a ver el gráfico de 4 horas. En el gráfico de 4 horas es que todavía no ha terminado de cerrar esa vela. Vamos a esperar cómo cierra esa vela. En el gráfico de 1 hora, miren que ya me está generando el movimiento. Todavía no tengo estructura en 4 horas, pero aquí sí. ¿Qué es lo que pasa? El movimiento va a venir a ser alcista en teoría. Necesitamos que supere esta zona de aquí para buscar el movimiento bajista, es decir, el movimiento de retroceso. Me explico nuevamente, en esta zona el gráfico viene, que me haga un máximo anterior, un movimiento, otro, y que se vaya generando algo así, algo parecido a esto. Obviamente no pasa de la manera tal cual lineal, pero algo más o menos parecido. Entonces, que el gráfico venga a esta zona, que se ha rechazado, ya es bueno. Me encantaría que el gráfico viniera me generara un máximo mayor a este de aquí, que me puede funcionar, que puede ser válido, y en el retroceso buscar una compra en esta zona, en este nivel entre el 68 y el 70, perdón, entre el 61.8 y el 78.6 para continuar buscando compras. Entonces, esperemos si el gráfico lo genera, que vamos a poner varias cosas. Vamos a generar aquí, porque aquí el precio, por ejemplo, ya lo intentó, pero fue devuelto. Necesitamos que cierre por dentro de eso. Y cuando venga a buscar el movimiento de caída, pues buscamos nuevamente la opción de comprar. Neozelandés CAT. Me parece que no hay una dirección totalmente clara. Hay un rompimiento a la línea de tendencia. Puede ser interesante este movimiento a la baja
si el precio me da un cambio de estructura en los marcos menores. Es decir, si en H4 y en H1 tengo cambio de estructura, perdón, se me movió esto de aquí. Vamos a verlo nuevamente aquí, eso es. Vamos a ponerlo en esta vela que empieza el movimiento bajista. La estructura es en esta zona y en esta zona me hubiese gustado que el precio tuviese la capacidad de darnos algún tipo de entrada en este nivel de aquí. Hubiese sido ideal. ¿Qué pasa? El precio siguió derecho, está llegando al 91 y no veo la fuerza o la pérdida de fuerza de ese movimiento alcista. Sin embargo, esperemos que el movimiento termine el día del movimiento. En los gráficos menores todavía no tengo un cambio de estructura en ninguna de esas zonas relevantes para vender, los que podría funcionarnos, y por lo tanto, mientras no se dé ese cambio de estructura, pues no tenemos realmente la oportunidad de buscar ese retroceso. Vamos a poner esto, una alerta en esta zona, para cuando el precio baje y sea capaz de bajar, que nos dé un cruce hacia abajo. Perfecto. Y cuando llegue a ese nivel, volvemos a revisar si el gráfico ha sido capaz de crearme un bajo más bajo que ese anterior, si sigue siendo dentro de esa zona, o si el precio ha venido y ha seguido subiendo, pues sencillamente ya no nos interesa. Neozelandés versus franco suizo, vamos al marco diario, está muy lejos de la línea de tendencia, puede estar generando otra línea de tendencia en esta zona, a mí realmente no me agrada del todo, el precio no es contundentemente alcista ni contundentemente bajista, no hay claridad. Dólar neozelandés versus yen japonés, una línea de tendencia alcista que rota la baja. Miren que está muy parecido al dólar neozelandés versus el dólar canadiense. Vamos a quitar esto de aquí. Y vamos a buscar, en este caso, un Fibonacci nuevamente igual al anterior. Y esperamos un movimiento de cambio de estructura en los marcos menores si es que es capaz de generarlo. Porque miren que aquí he intentado generar mínimos menores y no ha sido capaz. Esta línea lo ha mantenido a raya. Así que por ahora no lo veo muy claro del todo. Hay que esperar que el movimiento sea capaz de generar un mínimo y un mínimo claro. Un mínimo que sea realmente trascendental. En esta zona estamos marcado en el 61, fue al menos 27. Perfecto, el neozelandés dólar versus el dólar americano. Marco diario, línea de tendencia alcista. Esperamos movimiento alcista en teoría. ¿Qué pasa? Que el gráfico ahora me empieza a dar mínimos más bajos que los anteriores. ¿Ven? El gráfico pierde fuerza. Como pierde fuerza, pues empezamos a buscar ventas. Vamos a buscar que este movimiento se prolongue. Mínimo, mínimo, mínimo. Estos mínimos son cada vez menores. En esta corrección podríamos buscar nuevamente movimiento, corrección, venta. ¿Qué es lo que pasa? Nuevamente esperamos cambio de estructura. Esto es un tema de observación y de esperar, esperar a que el gráfico se dé. Mucha paciencia en la observación del gráfico, mucha paciencia en el movimiento, mucha paciencia en la forma en que se va desarrollando el gráfico. Llegamos a esta zona. Miren que el precio ya llegó al 78, pero no ha sido capaz de configurar el movimiento bajista. Mínimo, este mínimo, en teoría, esta corrección me hubiese servido si hubiese querido buscarlo en ese nivel. Es decir, esta corrección más pequeña, miren que viene al 78 y el precio continúa. Como no lo encontré en ese sector, pues vamos a ver si el precio es capaz de volver a ese 78.6 o no, en ese dólar neozelandés. ¿Por qué? Porque miren que estos mínimos ya no son menores a estos, por lo menos no lo ha hecho, no es una corrida limpia que pueda realmente buscar una operación, pero me interesa si vuelve a ese 78 del Fibonacci. Miren que en esta zona, vamos a quitar el más grande, este de atrás, miren que en esa zona ya el precio rebotó en una ocasión, viene el movimiento, ahora se devuelve. Ahora vamos a ver si llega a ese nivel y podemos buscar algún tipo de entrada bajista. Dólar versus el dólar canadiense, una operación hermosa de la semana anterior, muy, muy, muy bien planteada, muy bien generada, una observación que habíamos hecho desde esta zona. Nuevamente, claro, muy fácil hablar cuando el gráfico ya está hecho, así que pueden ir al análisis del mercado de la semana anterior o el análisis de seguimiento que hicimos el jueves, si no estoy mal. Esta observación la habíamos puesto, habíamos generado antes de que se desarrollara todo esto, llegó al 78, entramos a mercado, fuimos hasta el 0 del Fibonacci, hasta el 0% del Fibonacci, y cerramos la operación en esa zona. ¿Por qué la cerramos? Porque no había sido capaz el precio de romper a la baja ese mínimo que habíamos utilizado como mínimo del Fibonacci anterior.
En ese movimiento entonces continuamos con una teoría bajista, pero esperamos a ver si el gráfico es capaz o no de continuar en el movimiento bajista o si ahora empieza a generar máximos cada vez más altos. Así de sencillo. Dólar versus franco. Esta operación, como en el eurodólar, lo mismo, teníamos la posibilidad o habíamos visto la opción de que el precio buscara esta zona, como este espacio que tenía para venir a buscar esta corrección. Sin embargo, el precio no ha sido capaz de sobrepasar esta zona, digamos, de resistencia que ha tenido el precio en este precio. 0.89, 1.45, 0.89, 200. Ha sido el precio que ha mantenido el dólar versus el franco suizo para no continuar subiendo. He encontrado como una línea ahí psicológica que no le permite subir. Sin embargo, la línea de tendencia de largo plazo sigue siendo bajista. Eso hay que tenerlo claro porque sigue siendo bajista. En el gráfico diario creo que se ve más claro. Miren que la línea es bajista. Sin embargo, tiene esa zona para llegar a ese nivel. De hecho, me parece que el gráfico puede estar configurando un hombro, cabeza, hombro, un patrón gráfico de hombro, cabeza, hombro en ese movimiento. Se me perdieron los patrones ahora. Miren. Esta zona de aquí. Esta forma cabeza aquí. Y este podría ser, si bien el movimiento generarse en esa zona, un movimiento más o menos así. Podríamos ver un rompimiento si es capaz de hacerlo. Si se sigue moviendo lateralmente, es decir, sigue manteniéndose ahí, puede ser que en el tiempo logre llegar a la línea de tendencia. Cuando llegue a la línea de tendencia, que busque un movimiento nuevamente bajista. Esto nos pasó algo parecido con el tema del oro, que había mostrado un patrón, pero no fue capaz de romperlo, por lo tanto no nos dio la entrada que estábamos esperando. Entonces, una observación para tener en cuenta. Dólar versus el yen japonés, lo mismo, todavía tenemos una línea de tendencia bajista en el largo plazo. Ya habíamos tomado una entrada aquí la semana anterior, pero todavía no tengo ni mínimo más bajo ni movimiento que me dé la posibilidad de entrar. La estructura aquí es un poco sucia, entre comillas. Máximo, mínimo. Miren que aquí este mínimo que estamos marcando en el 0 es más bajo. Aquí viene a buscar el 78 y continúa, pero en el gráfico de una hora todavía este movimiento, estos mínimos no son contundentemente más bajos que los anteriores, por lo tanto no entraría todavía en el mercado. ¿Qué me sirve en el movimiento? Que me genere un mínimo realmente trascendental, un mínimo realmente importante. Miren que esta zona ha mantenido el precio a raya, así que el precio, hasta que rompa, podría buscar un movimiento para venir a buscar otro movimiento bajista. Esperemos a ver qué sucede, a ver cómo se termina de concretar. Vamos a poner una alarma en esta zona, a ver si el precio logra llegar a esos niveles y a ver si es capaz o no de hacernos un mínimo menor. El petróleo lo hemos hablado ya hace un tiempo. Yo estoy esperando personalmente que el precio llegue a niveles cercanos a los $55 por barril. Y en esa zona me gustaría ver un cambio de estructura para entrar a vender. Me parece que tiene un gran potencial de caída, pero hay que esperar que llegue a esos niveles. Entonces, yo creo que cercano a esos $55 por barril, 55, 54, 56, en esos niveles, podríamos tener un movimiento bajista fuerte. Y el oro es una operación que tenemos abierta, todavía está abierta y se va a mantener abierta un tiempo porque es una operación de largo plazo. Nuevamente lo pueden ver en el análisis semanal de la semana anterior. Esta zona entramos a comprar, estamos esperando que el precio tenga la capacidad de venir a buscar por lo menos los máximos anteriores de los 1963, pero yo personalmente creo que por la observación del gráfico de la línea de tendencia de largo plazo podríamos incluso ir a los 2000, 2080, 2050 dólares sin ningún problema en el oro. ¿Por qué? Varias razones. La primera, la situación fundamental y macroeconómica. Una situación de la Reserva Federal imprimiendo dólares a toda máquina para poder hacerle frente a las medidas que está tomando el gobierno americano para poder, digamos, paliar un poco las consecuencias que está teniendo el tema del coronavirus en su economía. Y segundo, porque la pérdida de valor o la pérdida de confianza en la recuperación de las economías grandes, pues va a traer como consecuencia una demanda de oro como valor refugio tradicional, porque es una especie de respaldo, una especie digámoslo así, de refugio del dinero cuando no tienes exactamente en qué invertirlo de manera segura, entre comillas. Entonces, yo creo que el precio continuará subiendo. Cuando el precio logre por lo menos el 50% de este movimiento, lo que vamos a hacer es mover este stop a break-even, a cero,
para esperar que el precio continúe su movimiento. Si el precio se da completo como lo tenemos generado, es una utilidad cercana al 7%, 7.6% en una sola operación, que es una muy buena utilidad. Esperemos que el mercado sea capaz de darnos ese movimiento. Por supuesto, si se pierde, estamos perdiendo aproximadamente el 1,70, 1,80% de operación. Es un riesgo-beneficio de 3.9, casi 4-1. Entonces, esperemos que el precio se mueva en nuestra dirección. Por ahora, señores, eso es todo. Máximos históricos en Wall Street, en el Standard & Poor's, en el Nasdaq. Una semana bastante movida en muchos sentidos. Esta semana esperamos continuar observando cómo se van tomando las medidas en Estados Unidos, por ejemplo, de los nuevos estímulos, el nuevo paquete económico que está diseñando la administración del presidente Joe Biden y ver cómo eso se va desarrollando en el tiempo. También hemos tenido muchísimas noticias sobre lo atropellado que ha sido el proceso de vacunación en Europa y en el resto de países que están esperando poder vacunar del todo a su población para poder quitar las restricciones de movilidad y las restricciones al comercio y que la economía vuelva como a su cauce normal. Eso es todo por ahora, chicos. Espero que tengan una excelente semana de trading, que sus inversiones sean lo mejor posible. Recuerden, esto es un tema estadístico, es un tema de método, así que siempre, 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 bajo cualquier lógica, privilegien el tema estadístico, no por estar dentro del mercado todos los días, quiere decir que vamos a tener una mejor operativa. A veces hay momentos en que es mejor ver los toros desde la barrera, quedarse por fuera y observar cuando se cumpla mi estrategia, mis reglas operativas, entramos a operar. Si no se cumplen, nos quedamos por fuera y no pasa absolutamente nada. No hay ningún problema. Hay meses que vamos a operar 500 veces y hay meses que no vas a operar ni una sola vez. Así que ten eso claro en la mente porque el mercado es aleatorio, el mercado es totalmente estadístico y puede hacer absolutamente lo que quiera. Lo único que tú puedes hacer es controlar eso, tu decisión de entrar o salir del mercado. Y no sin antes decirles que el día de hoy o el día de mañana vamos a tener un lanzamiento de algo que creo que les va a hacer mucha ilusión, que les va a gustar mucho, que hemos preparado con mucho amor, con mucho cariño, para intentar condensar todo este tipo de información de una manera muy metodológica, muy sana y muy productiva, para que puedan, si quieren, empezar a invertir en los mercados bursátiles como una opción para buscarse un ingreso extra o para incluso llegar a vivir de él bajo una serie de pautas. Les dejo a todos, chicos, mis mejores deseos, un abrazo, muchas gracias por ver este video, recuerden seguirnos en redes sociales, darle like al video si les gustó, suscribirse al canal para nuestro nuevo contenido y mañana venimos con un video educativo y con el lanzamiento de lo que les he estado contando. Un abrazo para todos y que tengan una excelente semana de trading. Chao, chao.